Hola, un día más, bienvenidos a este vuestro contracanal y el título de hoy va a ser ¿por qué no voy a ir a la manifestación feminista de hoy, 8M? Pero primero os voy a contar una historia de salseo. Esta historia de salseo pertenece a mi propia vida y al principio no vais a entender qué tiene que ver mi historia de salseo con por qué no voy a la manifestación feminista, pero esperad hasta el final, porque luego entenderéis por qué os he contado esa historia y qué relación tiene con el por qué no voy a la manifestación feminista. Empezamos en 1997, ya ha llovido, es decir, hace 28 años. Y yo acababa de publicar Amor, curiosidad, proza que dudas. Estaba en un momento muy particular de mi vida, muy particular. Me voy a quitar las gafas que hacen reflejo. ¿Y por qué estaba en un momento muy particular de mi vida? Pues porque yo había dejado mi trabajo, me había ido, acababa de dejar a un novio en una situación muy bestia. Ten en cuenta que entonces no se hablaba, sí, se empezaba a hablar de violencia de género, pero no era algo que se comentara mucho. Había habido una situación que ahora le hubiera podido denunciar, hubiera tenido ayuda, pero entonces no la tenía. Yo llevaba mucho tiempo viviendo sola. En aquel momento en particular vivía en una casa con dos chicas que se bebían y se drogaban como si no hubiera un mañana y que eran muy inestables, había muchísimos problemas y yo además, claro, un primer libro no te da de comer, yo vivía de mis ahorros, pero estaba en una situación tremendamente vulnerable. Entonces yo me dirijo a una fiesta que se llamó, era la fiesta del Círculo de Bellas Artes, era el carnaval y ahora no sé cómo es, pero en aquella época era todo el Círculo de Bellas Artes, un edificio entero, se abría y había diferentes salas donde se ponía tecno. O sea, tú imagínate un edificio de 4 plantas con un montón de salas y tú vas avanzando de una a otra y cada una tenía una música diferente, era alucinante. Y me habían invitado, yo eso no lo hubiera podido pagar además. Y era la fiesta del año, digamos. Y había que ir disfrazada de algo. Y yo me disfracé de galáctica con algunas cosas que encontré en casa, pero con un traje súper ceñido. Yo de aquella estaba buenísima, lo tengo que decir. Yo no lo sabía, lo sé ahora, pero estaba buenísima. Entonces me dirigía hacia allí andando, donde iba a encontrarme con mis amigas que estaban ya dentro. A mí me habían puesto en lista de puerta y mientras voy bajando me encuentro un tío guapísimo que me dice: hola Lucía. Y yo, ¿quién es? Yo no me acordaba de él, no sé cómo no, que me acordaba de él con lo guapo que era, pero no me acordaba y al parecer nos habían presentado en un evento de estos de jóvenes escritores. En aquella época los jóvenes escritores veníamos a ser como los influencers de ahora. Hacían muchos eventos para que nos conociéramos, hacían muchas presentaciones, hacían muchas cosas y al parecer yo le había conocido a él. A mí no me sonaba. Él iba vestido como de entre Drácula y no se sabe, con una capa, bueno, iba guapísimo, la verdad. Y yo me quedé completamente prendada. Total, que luego sigue la fiesta y hay que tener en cuenta una cosa. A mí me dieron un éxtasis. Pero no solo iba de éxtasis, que es una drogaína que te pone, sino que además de aquel entonces la música tecno y las iluminaciones estaban pensadas para hacerte entrar en trance. Ahora se sabe, si tú buscas por internet y buscas binaural for sleeping, binaural for exercise, binaural for whatever, o sea, binaural para... Se sabe que utilizando diferentes frecuencias puedes crear una emoción y que también con el EMDR, que algunos habréis usado, sabréis que utilizando diferentes efectos de luz también puedes crear una emoción. Entonces habían ido poniendo la de tecno para que subieras, la de chill para que te relajaras, la de trance para que entraras en trance. Total, que yo estoy completamente drogainada, más estoy en la sala del, creo que el trance, y claro, imagínate, con un éxtasis por encima, con unos sonidos binaurales subliminales, pim, 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 y con estas luces. Y yo entro completamente en trance. Y en esto me voy a la pista y empiezo pues lo típico, cuando entrabas, de verdad entrabas en trance. Y estoy así y veo a este tío, al guapísimo, al que a partir de ahora vamos a llamar Ángel, no es su nombre, y tengo que aclarar una cosa, voy a cambiar nombres,
voy a cambiar sitios de donde vienen, voy a cambiar sitios donde vivían, voy a cambiar todo lo posible para que a esta gente no se la reconozca. Vale. Pues de repente estoy así y veo justo al final, apoyado en una columna, a este tipo, solo. Y no sé por qué, pues claro, porque iba endrojainada, no solo por la drojaína, sino por todo lo demás. Me dirijo hacia él. Inciso, si habéis visto Sirat, habéis visto que es lo que hacen. Se van a un sitio donde les ponen música a todo volumen, no hay luces en ese caso, pero allí había luces. Yo me dirijo hacia él, me acerco a él y sin decirle una palabra nos empezamos a besar. O sea, no le dije ni hola ni nada. Y de ahí nos pasamos a una sala, la del chill, y nos estamos muchísimo rato besándonos. Y ahora tengo que explicar una cosa. Cuando tú empiezas a besarte o a acariciarte con drogaína éxtasis, pues el efecto es como que te tocan y hace ¡wow! O sea, era alucinante, alucinante. Él, que yo sepa, no se había metido nada. Pero estuvimos horas besándonos. Y él me decía todo el rato, yo no me puedo creer que esto esté pasando porque yo he pensado tantísimo en ti desde la primera vez que te vi. Esto es maravilloso. Bueno, imagínate. Imagínate que yo me lo hubiese encontrado a las 4 de la mañana, ¿no? Porque la fiesta empezaba de verdad a las 12. Y entre que yo había llegado, me había encontrado con mis amigas, me había tomado el X, no sé qué, no sé qué. Vale. Pues, y yo debía tener 28 años, creo yo. Imagínate esto, y entonces estamos allí unas 3 horas y la fiesta se acaba a las 7 de la mañana. Y cuando salimos de ese sitio, salimos a la calle, ¡boom! Ya es de día. Entonces yo doy por hecho que él me va a decir vente a mi casa o que yo le voy a decir vente a la mía. Y de repente él dice, ¡ah! Hostia, ya es de día. Y mira el reloj y dice, son las 7. Y yo, pues sí. Y entonces me dice, me tengo que ir, como si fuera Ceniciento. Y como si fuera Ceniciento sale corriendo. Y yo, con la diferencia de que no me quedó ni un zapato, ni nada. Yo, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, no me da ni su teléfono. Sale corriendo y dice, ha sido maravilloso, ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida. Me dice, ha sido increíble. Pero se va. Yo me quedo flipada porque digo, es que no me da ni el teléfono, ni nada. Y se va corriendo. Yo me quedo allí. No entiendo lo que ha pasado. Bueno, me voy a mi casa y me olvido del tema. Fast forward. Pasan unos años. Yo, entre tanto, he conocido a otro chico, tengo una hija y tengo una hija de 5 años. Había pasado, pues eso, unos 8 años, ¿vale? Y, o 9, vete tú a saber, no hago los cálculos. Bueno, ha pasado un tiempo. Y mi hija iba a unas extraescolares de canto. Y pues de canto, de baile, de tal. Y en esas extraescolares hay otra niña. Y esas dos niñas se hacen muy amigas. Y a esa otra niña la viene a recoger una mujer guapísima. Una mujer espectacular, rubia, increíble, flipante, a la que voy a llamar Patricia. No es su nombre, recordad. Y yo siempre pienso, joder, qué mujer tan guapa. O sea, como pija. Y Patricia y yo empezamos a hablar, hablamos no sé qué, y de repente un día me dice, ¿tú conoces a mi marido? Y yo, sí, ¿cómo se llama tu marido? Ángel. Y yo, claro, no somos 2 y 2, Ángel, pues lo que sé. Y digo, no me suena, es que no sé de qué me estás hablando, porque me dice Ángel Menganítez. No me suena. Dice, pues un día vienes a casa y tal, y a ver si te acuerdas de él y tal. Yo, vale. Voy a la casa un día. Voy con mi hija porque va a jugar con otra niña. La casa está en el barrio de las Letras, un auténtico palacio. O sea, una casa como de 200 metros, con unos ventanales a la calle, decoradísimo. Bueno, no te puedes imaginar. Y entonces de repente entra el marido y yo cuando le veo digo, no puede ser. Al principio no estaba segura de si era él. Entonces digo, no debe ser él porque no ha puesto cara de susto. Ha sido súper normal. Pero luego empiezo a darme cuenta y digo, es él. Pero él actúa como si lo más normal del mundo fuera encontrarme allí, ¿sabes? Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas que nos conocimos en un encuentro de escritores? Y yo, sí, bueno. Me voy a mi casa y el problema es que esta niña, la otra niña, la que estaba con las extraescolares de canto, danza, no sé qué, se hace muy amiga de mi hija. Y Patricia me la deja muchas veces en casa porque Patricia
también era cantante, tenía muchos líos en la vida y de vez en cuando se tenía que ir a hacer cosas y me dejaba la niña porque además la niña quería venir a casa. Y la niña era una niña muy mona, muy cariñosa, pero tenía muchos problemas, lloraba muchísimo. Yo ahora te habría sabido decir esto es una depresión pediátrica, esta niña está deprimida, tiene depresión y ansiedad. Entonces no lo sabía, sabía que había algo raro. Entonces, estos dos de puertas para afuera eran el matrimonio ideal. Él era guapísimo, ella era guapísima, tenían una casa que parecía salida de la decoración, no se sabía muy bien de qué vivían. Ella en teoría era cantante de ópera o de soprano o lo que fuera, pero no sabía que trabajara mucho. Él en teoría era escritor y yo sabía muy bien que de escribir no se vivía a no ser que te tocara un pelotazo y en su caso no lo había tocado. Entonces yo deduzco lógicamente que vienen de dos familias ricas que les mantienen. Vale. Entre tanto, él monta unas especies de reuniones de poesía en un café que estaba por aquí abajo, por mi barrio, que ya no existe. Y tampoco voy a decir cómo se llamaba para que nadie sume dos y dos. Y él tiene a su alrededor como un grupo de escritores de cuarta regional que son muy amigos suyos y que todo se abre, se rodea, o sea, se circunscribe a él, no sé cómo decirte. Él es el centro y alrededor de él orbitan todos los demás. Entonces van haciendo unas reuniones en las que tú ibas allí, la gente leía su poesía, hablaban, unas poesías malísimas, pero me invitan de cuando en cuando. Y yo de cuando en cuando voy, ¿vale? Entonces, ellos venían, se habían conocido en la universidad, bueno, en una universidad, no vamos a decir cuál era, por si acaso, y llevaban toda la vida juntos. Y ella me cuenta que se habían conocido con 18 años. Entonces yo sumo 2 y 2 y digo, hostia, el día que yo, aquella noche que me estuve besando con él 4 horas, este hombre ya estaba con esta mujer y ya estaba casado con esta mujer. Y yo, Dios mío, que no se lo cuente nunca, que no se entere. Yo no podía vivir con eso. Bueno, ella me cuenta que él tiene una casa en Zamora, que es un palacio, me enseña fotos y tal, pero que qué pena que la casa está en ruinas, que no la pueden vender porque está en ruinas y que se les va una pasta en impuestos porque tiene tierras y tal. Y en las reuniones de poesía, él tiene un amigo que es como su amigo íntimo, que es un Pelma, al que llamaremos Pelma a partir de ahora. Y Pelma se encoña conmigo y empieza lo que ahora se llamaría acoso, pero entonces todavía no se llamaba acoso. Es decir, yo me lo encuentro casualmente allá donde voy. Yo me di cuenta de que de alguna manera conoce mis horarios y entonces sabe dónde voy a desayunar. Yo iba todos los días a dejar a la niña al colegio. A la vuelta me tomaba un café en un sitio. Ahí me lo encontraba. Por la tarde cuando iba a recoger a la niña al colegio, allí estaba y no tenía hijos y yo me empiezo a aterrar. Entonces, Pelma primero estaba obsesionado con Ángel, que es una situación que he visto en muchos hombres en mi vida. Son dos amigos, uno está como medio enamorado, obsesionado con el otro y le odia. Y no hace más que hablarte de ese hombre, y entonces Pelma me iba diciendo, es que Ángel es muy mala persona, tú no sabes lo que hay detrás. Y yo estaba harta de que me hablara de Ángel. Y vosotras vais todas detrás de él. Y yo, ¿pero por qué dices que yo voy detrás de él? Y yo aterrorizada pensando, ¿sabrá de alguna manera que yo me lié con Ángel? Pero yo no soltaba prenda. Yo veía que él intentaba sacarme si yo me había liado con Ángel y yo no soltaba prenda. Y bueno, la niña, debo decir que los dos daban una imagen increíble, repito, guapísimos, casa ideal, divinísimos, todo ideal. Pero la niña duerme muchas veces en mi casa porque ella se quiere quedar a dormir y tal. Y la niña me empieza a contar que entre sus papás hay muchas broncas, que están siempre peleándose. Ten en cuenta que era una niña de 5 o 6 años. Yo empiezo a alucinar. Y por una parte, Pelma me cuenta que es que Ángel le es súper infiel a Patricia y la niña me cuenta que sus padres se pelean. Y me vienes tú a mí a contar que Ángel es súper infiel a Patricia si se lo ha sido conmigo, hijo mío, pero yo callada. Entonces un día me llama Ángel y me dice que me van a hacer una reunión especial, que van a hacer una reunión en una iglesia. Y era una iglesia de Madrid. Y era una iglesia muy grande. No puedo decir cuál era por si acaso. Entonces vamos a la iglesia y era una reunión especial
en la que hablaban escritores, poetas y todo era alrededor del tema de María Magdalena. Entonces leían cosas del Evangelio y luego hablaban de qué significaba María Magdalena, qué significaba la redención, la posibilidad de todos de acercarnos a Dios. Bueno, todo esto muy, muy, muy bonito porque habían escogido un sitio de la iglesia como un ábside, diría yo, una especie de pequeña capilla. Lo habían llenado de velas, habían puesto incienso, habían puesto una pequeña música de fondo. Bueno, precioso, precioso, pero yo, como sabéis, había estado en un grupo de oración sectario de pequeña y el truco ya me lo conocía. Es decir, cuando te ponen tanta vela y te ponen música de fondo, el incienso te quita el oxígeno, entonces te crea una pequeña hipoxia, es como meterte un éxtasis. Y todo eso es para que subas en trance. Y yo esto ya lo había vivido de pequeña, ya lo hacíamos. Si encontráis el vídeo, que no sé dónde estará, de cuando cuento mi experiencia en la secta esta, en el grupo de oración, y yo veo que es lo mismo. Entonces la gente que había ido sale emocionada, dice, esta experiencia me ha cambiado, me doy cuenta de que me acerco a Dios, esto es increíble. Pero yo ya esto ya lo había vivido y ya había vivido también la experiencia de que de repente te da un subidón, que de repente crees que has visto a Dios y yo ya sabía cómo se hacía. Es el incienso, quita el oxígeno, te crea una pequeña hipoxia, entras en trance, el parpadeo de las velas con las vidrieras crea un juego de luces que te va llevando al trance, la música de fondo tiene probablemente binaurales o tiene algún tipo de frecuencia, yo ya me lo sabía. Yo había ido con una amiga y nosotras dos somos las únicas que cuando salen no entran, Dios mío, esto ha sido increíble, Dios mío, he notado que Dios me llamaba. Nosotras no decimos nada, ¿sabes? Nosotras no sentimos nada especial. Yo sí que me había dado cuenta de que era muy bonito y tal, pero hasta ahí. Entonces, nos vuelven a llamar, a mí me llaman varias veces de si quiero ir a otra reunión y yo voy escaqueándome pensando, no, aquí me quieren captar. Y entonces es cuando Patricia me cuenta que ellos están en un grupo. Vamos a ver. Los grupos que yo conozco dentro de la iglesia, que son grupos, organizaciones dentro de la iglesia católica, son el Opus, Comunión y Liberación, Renovación Carismática, los Legionarios, el Camino Neocatecumenal, los Cristianos de Base, hay muchos. Pero este, como no puedo decir cuál era, vamos a llamarle Renovación, Liberación y Camino, ¿vale? Ya os cuento que hay el Opus, de los que yo conozco, Renovación Carismática, Legionarios de Cristo, el Camino Neocatecumenal y los Cristianos de Base. Vamos a llamarle a este grupo Renovación, Liberación y Camino. Era uno de ellos, ¿vale? No os puedo decir cuál era, pero ellos estaban en este grupo. Entonces, de repente, como unos años después, es decir, yo les voy viendo, mantengo una relación con ellos, intento no hacerme demasiado amiga de Patricia, aunque ella quería, porque yo no quiero ser amiga de ella por las razones obvias, o sea, porque, digo, si algún día se entera de lo que pasó, yo me muero, yo me sentía mal, él jamás, nunca, y me encontraba mucho, porque hacía esas reuniones en un café que está por ahí abajo, cerca de mi casa. Y en aquel momento, pues en ferias del libro, en encuentros, iba mucho, él sabía mucho de arte y yo siempre he ido a muchas exposiciones. En exposiciones me lo encontraba cada 2 por 3. Él jamás se refirió a lo que había pasado, nunca. Pero me tiraba los tejos muchísimo. Ay, qué guapa estás, es que eres tan inteligente, patatín. Y yo como, por aquí me entra, por aquí me sale. No, yo así, ¿no? Entonces, de repente, un día me llama Pelma, el amigo de Ángel, y me dice, te voy a contar una cosa, Ángel y Patricia se van a divorciar. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, porque él le ponía cuernos con toda España. Yo pensando, a mí me lo vas a contar, pero... Y claro, Patricia lo ha descubierto y esto es tremendo porque, como sabes, pertenecen al grupo Renovación, Liberación y Camino, y en este grupo no, el divorcio no está admitido. Y bueno, ha sido como un bombazo porque es Patricia la que lo ha decidido y él no quiere y aquí hay un drama, patatín y patatón, ¿no? Entonces, resulta que
luego me llama Ángel y queda conmigo a tomar un café y dice, te quiero contar una cosa. Y digo, ya me lo han contado. Y entonces me empieza a decir que su mujer es una despechada porque él lo que había propuesto era, como la casa que tenían era inmensa, pues venderla para que cada uno se comprara una casa o dividirla en dos, pero que ella se ha negado. Y en aquella época sí que, si la mujer se negaba, podía conseguir la casa para su hija y para ella y tener el usufructo de su casa hasta por lo menos que la niña cumpliera al menos 18 años, en muchos casos más. Entonces él estaba cabreadísimo porque se habían casado en gananciales. La casa la habían pagado, como yo ya suponía, entre el padre de... O sea, había sido un regalo de boda de los padres de ella y los padres de él. Pero los padres de él habían puesto la mitad de la casa, entonces él perdía la casa. Y llevaba un cabreo con eso tremebundo, tremebundo, tremebundo. No se lo podía creer y decía, es que mi mujer está despechada, eso es la obra de una mujer despechada. Y en el fondo tenía razón, porque Patricia no necesitaba una casa de 200 metros para vivir ella y su hija. Y es verdad que la mitad de la casa era el estudio de él. Era una putada que le hacía enorme. Pero bueno, parece ser que Patricia estaba muy cabreada porque le habían puesto los cuernos y había aprovechado y se había quedado con la casa. Entonces, al poco tiempo, pero pongamos que al año, Pelma me dice, bueno, es que este tío, fíjate la suerte que tiene, que todas os colgáis con él, porque se había liado con una millonaria, pero que estamos hablando de dinero, dinero, o sea, estilo Ana Patricia Botín, para que te hagas una idea. Una de las 10, cuando tú buscas las 10 fortunas de España y te salen los de Coca-Cola, los Botín, los March, pues más o menos, piensa en uno de esos 10, era de esa familia. Entonces, un día voy al café ese, a una de las reuniones de poesía, que eran interesantes, la verdad, y me la presenta. Si Patricia era guapísima, esta que era como un clon de Patricia, también muy guapa, pero Patricia era de verdad. Esta se notaba que no, o sea, típico. Cabello rubio divino, pero muy, muy, muy tuneado. El cabello rubio de Patricia era liso natural. Se notaba que la nariz era operada, se notaba que la boca era operada, se notaba el tuneo, digamos. Este típico cuerpo muy delgado, muy, 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 muy trabajado, pero toda la naturalidad de Patricia esta no la tenía. Era una belleza, pero una belleza que se notaba producida, ¿no? Pero muy guapa, muy guapa, muy guapa. Y él me cuenta, bueno, es que nos vamos a casar, patatín, patatán. Y yo pensaba, pero si apenas te has divorciado hace un año, ¿sabes? Y creo que no tienes el divorcio, porque aún se estaban peleando por el divorcio. Bueno, pues el caso es que él le llama despechada a su mujer, patatín, patatán. Entonces, al poco tiempo me llama, volvemos a quedar y me dice que lo de David, la primera Patricia, la segunda Davinia. Davinia no ha funcionado. ¿Por qué? Entonces resulta que Davinia tenía un palacio, pero palacio en Toledo. Vamos a ver, en Manzanares, la marquesa de Arteaga, que creo que se llama Almudena de Arteaga, tenía un castillo. Tiene un castillo. Y hay un castillo allí que es suyo, ¿vale? Pues de la misma manera esta señora tenía un palacio del siglo ni se sabe, pues 17-18, en un pueblo también creo que estaba en Toledo, y era pues un palacio. Y entonces con finca, caballos, patatín, y él me dice, bueno, es que es maravilloso vivir en el campo y montar a caballo y patatín, patatán. Entonces, ¿qué había pasado? Ellos se habían ido a vivir a la finca esta Palacete. Pensad en Tamara, ¿vale? Tamara, la marquesa de Griñón, que tiene un palacio también, que es en el que se casó. Pues esta era marquesa. Nos he contado una cosa muy importante. Patricia y Ángel tenía un título nobiliario y Patricia no tenía, pero su hermano sí lo tenía. O sea, eran de familia de títulos. Y no sé por qué a Ángel le interesaba mucho a la gente que tenía títulos. O sea, era como una obsesión. Tengo otro amigo que también está obsesionado con la gente que tiene títulos. Yo eso nunca lo he entendido. No entiendo por qué un título nobiliario les importa tanto, pero por alguna razón le importaba muchísimo. No me preguntéis por qué. Entonces, la segunda, Davinia, tenía un título nobiliario. Pon marquesa, duquesa, baronesa, lo que quieras, ¿vale? Y tenía un palacio. Y ellos se habían ido a vivir al palacio, que era la finca. Es decir, la finca constaba de un palacio y
tenía caballos, tenía, bueno, era enorme, porque yo nunca la vi, no llegué a ir, pero hay fotos. Y entonces él me decía, porque vivir en la naturaleza y levantarse y poder montar a caballo, es que esto ni no se paga y tal. ¿Y qué había pasado? Que él se había ido a vivir con ella y había cometido el error de dar una entrevista. De aquella comenzaba YouTube, o sea, todavía no era lo que es ahora, era el principio de YouTube. Y él había concedido una entrevista a un canal de libros. La entrevista sigue por ahí, es súper hortera. Entonces, él enseñaba dónde vivía, porque él era un narciso y le encantaba aparentar, y hablaba de que esa era su casa. Enseñaba cuál era su rincón de escribir, que era un pedazo de despacho que daba un balcón ahí a, yo que sé, al monte del que fuera, pero que se veía una vista espectacular. Y decía, yo cuando me levanto, lo primero que hago es abrir el balcón y mirar a la vista. Entonces, se veía su cama, que se levantaba, enseñaba la vista que daba, pues no sé, un paisaje espectacular. Y decía, y esto, claro, me acerca a Dios y no sé qué. ¿Qué sucedió? Que el padre de Davinia vio ese vídeo, alguien se lo hizo llegar. Se suponía que estos estaban en comunión, revolución, liberación y camino, y que en ese grupo cristiano no te puedes ir a vivir con alguien si estás casado. Davinia sí estaba divorciada, pero estaba pidiendo la nulidad. Y él ni siquiera estaba divorciado todavía. Entonces el padre les dijo que eso era un escándalo. Davinia estaba en ese grupo, él estaba en ese grupo, que todo el mundo estaba hablando que eso era un adulterio compuesto. Porque yo no sé si sabéis, los que sois católicos lo sabéis, pero los otros no, que en el catolicismo hay adulterio simple, que es si uno de los que cometen adulterio está casado. Compuesto si son los dos, y el compuesto es un súper pecado. Y entonces, en ese pequeño mundo en el que ellos se movían, aquello había sido un escándalo, porque habían reconocido que vivían juntos. Así que el padre de Davinia le había exigido que ese señor se fuera de casa. ¿Por qué? Porque Davinia no era millonaria, ella. La millonaria era la familia. Ella no había heredado ni tenía dinero a su nombre. Tenía un dinero que le pasaban y vivía en el superpalacio, pero el palacio no era suyo. Entonces, él se había tenido que volver a Madrid y se había alquilado un pisito en el Palacio de los Austrias. Pero un pisito, para mí, yo no podría ni pagarlo. Pero para él, que primero había vivido en el Palacio número 1, en el piso de 200 metros increíble, y después en un palacio de verdad, pues irte a un mini estudio de, no sé, 40 metros cuadrados como mucho, que tiene una cocina, un salón y un pequeño dormitorio, era downgrade total, ¿sabes? Y estaba hundido. Entonces, ¿qué sucedía? Que ella no podía irse a vivir con él, primero porque no quería que se supiera que vivía con alguien, y segundo por una extraña razón que no acabo de comprender, pero era que si dejaba de vivir allí, perdía la oportunidad de heredarlo. Yo sé en Manzanares, porque como sabéis he pasado el verano en Manzanares, que en Manzanares hay muchísimo lío, precisamente con el castillo de los Arteaga y el título de los Arteaga, y allí es el súper cotilleo de Manzanares, es el drama de los Arteaga. Y que de alguna manera, y no, si hay un abogado que me lo explique, si tú vives en el palacio tienes más oportunidades de heredarlo. No me digas por qué, yo no lo sé. Pero el caso es que si ella dejaba de vivir en el palacio no lo iba a heredar porque ya tenía hermanos y ella quería el palacio, entonces no se quería mover de allí. De forma que él se va a vivir al Madrid de los Austria y se habían separado, me dice él. Porque él estaba muy enfadado. Se habían separado porque ella le había dicho, podemos seguir viviendo, saliendo juntos, nos vemos los fines de semana, quedamos, pues yo te vengo a ver a Madrid, de vez en cuando vienes tú a mi palacio, y cuando muera mi padre, nos casamos, porque él quería obtener la nulidad matrimonial, pero su primera mujer, Patricia, no se la daba. Entonces no valía divorciarse y volverse a casar, porque en su grupo católico, Comunión, Liberación, Renovación, Camino, pues en ese grupo católico no valía el matrimonio civil.
tenían que casarse por la iglesia. De forma que él tenía que obtener la nulidad matrimonial. Ella, por lo visto, ya la tenía. No sé si recordáis esos dramas de las folclóricas que siempre estaban buscando la nulidad. Rocío Jurado obtuvo la nulidad. La hija de Rocío Jurado también quería la nulidad porque si no es un matrimonio por la iglesia no vale. Pues era esa idea. Entonces, como Patricia no le había dado la nulidad a Ángel, pues tenían que esperar a que el padre muriera para poderse casar y vivir juntos. Y entonces él dijo, de aquí a que se muera el padre. Bueno, pues entonces a mí me cuenta eso, nos emborrachamos y nos liamos. Pero cuando nos vamos a liar, él me dice, yo te tengo que decir una cosa. Tú me pareces maravillosa, siempre me lo has parecido, desde el principio, tu carisma, tu bla, 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 bla. Pero tienes que entender que yo estoy en este grupo, comunión, liberación, renovación, carisma, y que yo nunca podré estar contigo porque tú no eres católica como yo, porque yo soy católica, pero de ese nivel no, claro, porque tú tienes un pasado, yo alucinando como que tengo un pasado, porque no tenemos esto en común. Y entonces yo le digo, si tú eres tan comunión, liberación, renovación y tal, pues entonces no te líes conmigo, porque si realmente creyeras en lo que me estás contando, pues no te liarías conmigo. Y él me dice, viene a decirme lo de cabalgando contradicciones que te dicen en Podemos. Él me dice, sí, pero es que no puedo evitarlo porque me gustas mucho. Y yo pienso, a ver, me está ofreciendo una noche, pero está muy bueno y yo ahora estoy libre, pues allá él con sus problemas. Yo como feminista hubiera debido decir, no, no, tú eres un hombre que no me está respetando porque tienes un doble rasero respecto a las que consideras de primera categoría y de segunda. Yo tenía que haberle dicho, mira, no. Pero dije, de perdidos al río. Me lo lié y al día siguiente yo sabía que eso no iba a continuar, ¿vale? Entonces, me hacía sentir su amiga y también yo sentía pena por él porque pensaba, pobrecito, está dividido en su corazón, tiene un enorme drama entre lo que desea y lo que consigue, lo pasa muy mal, ay, pobre hombre, porque me hizo ver como que lo pasaba muy mal, como que él estaba dividido entre lo que quería estar conmigo pero que no podía, yo qué sé. A mí me dio pena y entonces esa pena me hizo sentirme atraída por él. Muy bien. Al día siguiente yo olvido todo, yo pienso, mira, ha sido una noche muy bonita, pero la olvido. Y como a los 2 meses, además recuerdo dónde, en una exposición, y recuerdo el sitio, y recuerdo, no lo puedo decir, pero recuerdo el sitio, recuerdo hasta el título de la exposición, pero prefiero no decirlo para no dar. Pues me lo encuentro y está con Davinia, o sea, con la millonaria. Hombre, hola y tal, y yo pienso, pues habrán vuelto. Y entonces digo, ah, qué bien, Davinia, habéis vuelto. Y me dice, nunca nos hemos separado. Digo, pero ya no vivís juntos. Dice, no, 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 no. Y me cuenta la misma historia, exacta. O sea, es que resulta que mi padre, pues ya sabes cómo es, y se enfadó muchísimo, y entonces, claro, yo no puedo dejar el palacio por tal y por cual, y bueno, y entonces no puedo, pero estamos esperando porque, bueno, ya se arreglarán las cosas, a ver si a mi padre... qué pena que Natalia... No, Patricia, eran Patricia y Davinia. Qué pena que Patricia no le queda dar la... no le quiera dar la... la... no diré... la nulidad, patatín y patatán. Y yo, pues fíjate, qué cosas. Y me doy cuenta de que me ha mentido. Entonces yo le digo, cuando le veo sola, le digo, oye, ¿cómo que...? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que estabas con ella? Y empieza, pero yo te dije la verdad, que no iba a estar contigo. Digo, sí, pero hay una diferencia total en que me digas que no vas a estar conmigo por esto, a que me digas que no vas a estar conmigo porque estás liado. O sea, una cosa es que me digas que no vas a estar con esto por tus ideales y por tu drama católico, y otra que no me cuentes que estás con otra, porque yo, si yo vas a ver que estás con otra, no sigo contigo. ¿Y qué diferencia hay? Y digo, pues la diferencia es que yo no le quiero hacer daño a una tercera. Pues para mí no hay ninguna diferencia. Y yo me di cuenta que él no entiende mi marco conceptual
O sea, él no entiende que yo no quiera estar con él si él está con otra, porque yo no quiero hacer daño a una tercera. Esto a él no le cabe en la cabeza. Igual que a mí no me cabe en la cabeza su mundo lioso de soy católico, apostólico romano, pero luego me lío con cualquiera. Vale, yo digo, da igual, ¿para qué me voy a entrar en broncas y ya está, ¿no? Tenemos una especie de bronca, pero bueno, que si nos encontramos por la calle nos seguimos saludando y además como nos movíamos en entornos parecidos, que nos íbamos a encontrar en presentaciones de libros y en inauguraciones de exposiciones y demás, digo, bueno, ¿para qué cabrearme yo? Entonces, poco después me contacta por, recuerdo, Facebook, porque aún se usaba Facebook, creo recordar, no, fue Instagram, ya había Instagram, una chica que era escritora y me dice, tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo. Era escritora de estas de tercera regional que publican en editorial pequeña que no venden ni 100 libros. Y yo, ¿de qué? Y me dice, de Ángel. Y yo, es que no, o sea, si quieres hablar conmigo por teléfono, pero ¿qué quieres? Bueno, ella se empeña en hablar conmigo y dice, te tengo que hablar de Ángel. Y yo, ¿pero por qué? Dice, porque tú has estado con él. Y yo, ¿qué? Entonces me dice, es que él me lo dijo. Y yo digo, pues no es verdad. Y me dice, me da una serie de detalles tan que claro, no le puedo decir no es verdad, pero me doy cuenta de que él le ha hablado de mí en detalle. O sea, le ha dado detalles de cómo practico yo el sexo, por decirlo de alguna manera. Yo me quedo alucinada de decir, no me puedo creer esto, no me puedo creer esto. Entonces ella me cuenta que a ella le había metido el mismo rollo de que no podían estar juntos porque ella no era católica y porque su pasado. Pero ella, en lugar de decir, ah, pues muy bien, como estaba enamorada de él, entró en el grupo Comunión, Liberación, Camino y Renovación Carismática, todo junto, y entró dentro del grupo. Es decir, cuando nosotras fuimos a la reunión esta de María Magdalena, nosotras nos seguimos, pero esa reunión era de captación. Los que habéis estado en cualquier grupo, sea cualquiera de los citados, o los testigos de Jehová, o grupos de budistas, o grupos de Gestalt, o lo que sea, sabéis que primero hay unas reuniones que son de captación en la que llegas y todo el mundo te quiere mucho y te trata muy bien, y que luego te invitan a otras y luego puedes ir entrando en el grupo. Nosotros nos habíamos quedado en el nivel 1 y yo no había seguido, pero ella entró en el grupo para estar cerca de él, con la idea de si yo entro en el grupo y tal, él empezará a aceptarme y podremos acabar juntos. Entonces descubro que cuando él había estado con la señora rica, es decir, Davinia le había pagado una pasta gansa para que renovara el palacete de Zamora, aquel famoso palacete del principio que me había contado su mujer. Había renovado el palacete entero con el dinero de Davinia y lo que montaba era con unas especies de retiros espirituales que él dirigía de fines de semana a 500 euros persona. Imagínate, en un piso, en un palacio en el que pueden ir 10, 12 personas, muy grande, pues se sacaba 5.000 euros. Y como ella no podía pagar los 500 euros, ella lo que hacía era cocinar, hacer los desayunos y hacer las camas. Se pagaba con trabajo. Este señor no solo vivía de eso, sino que además, gracias a los contactos que hacía a través de comunicación, comunión, liberación, renovación carismática y el camino, todo junto, a través de este grupo hacía contactos con gente muy rica, porque este grupo atraía a gente muy rica. Y entonces conseguía pues que le dieran, porque siempre estaba en Roma, en Oxford, en no sé dónde, dando conferencias por todo el mundo, cuando yo nunca he dado, ¿sabes? Y era porque esta organización, grupo, como le llames, tenía contactos muy grandes y le buscaban, pues ahora una conferencia súper pagada en Oxford, otra conferencia súper pagada en Roma, ahora otra conferencia súper bien pagada en Viena, y donde fuera, donde él iba dando conferencias y claro, él conseguía mucho dinero, un tren de vida muy alto. Y además tener contactos con gente muy importante, porque a él le encantaba lo de los títulos y lo del dinero, y tener influencia sobre gente muy importante y tener acceso a mujeres muy importantes. Entonces, ¿qué había pasado? Que en una de estas había conocido a otra millonaria y a esta la había largado. Y ella estaba enfadadísima y me lo quería contar a mí.
No sé por qué, porque pensaba que yo se lo iba a contar a la humanidad o que yo no tenía ninguna razón. Pero lo importante aquí es, este hombre se aprovechó del catolicismo para encontrar un medio de vida, para poder ganar dinero, para poder influir sobre personas y adquirir notoriedad, para poder viajar. ¿Esto hace del catolicismo algo malo? No. ¿Esto hace del cristianismo algo malo? No. ¿Esto hace que las personas que le seguían a él estuvieran equivocadas? Estaban equivocadas en a quién seguían, pero creer en Dios o el ideario cristiano no es malo en sí, ¿vale? Bien, si has llegado hasta aquí, igual pillas por donde quiero ir. Hablando de feminismo. Cuando yo empiezo a interesarme por el feminismo, soy muy joven y empiezo a través de libros que tenía mi hermana. Mi hermana había estado viviendo en Inglaterra y cuando volvía, vivía en Inglaterra de hecho, traía muchos libros y traía muchos libros de feminismo. Estamos hablando de quizá antes de los 90, digamos 86, 87, 88, y yo empecé a leer libros de feminismo inglés. Y yo era la única de todo mi grupo que decía esa palabra, en España ni existía. Tuve una relación siendo joven con alguien muy, muy, muy violento y gracias a un libro me di cuenta de que él no me podía hacer eso. Gracias a uno de los libros de mi hermana. Entonces me presenté en la librería feminista de Madrid, que entonces estaba en la Puerta del Sol, y que daba vergüenza ir, o sea, era como alguien que hubiera ido en aquella época a una librería gay. Hacías así antes de entrar porque estaba muy mal visto. Y empecé a coger libros y a leerlos. Y me di cuenta, este tío no tiene derecho a tratarme como me trata, esto no me puede llamar lo que me llaman o tal, y empecé a crear una conciencia, pero yo estaba muy sola. Nadie en mi grupo de modernos con los que yo me movía, ni en ninguno de mis grupos, hablaba de feminismo jamás. Entonces, las primeras manifestaciones que fui del 8 de marzo, igual no éramos ni 100 personas. Y nadie ganaba dinero con eso, nadie ganaba dinero en esos grupos, nadie, eran grupos muy privados y muy despreciados. Y hacíamos acciones, pero nadie ganaba dinero. ¿Qué sucedió? Que en algún momento, en la época de Zapatero, el sistema vio que del feminismo se podían sacar votos y empezó a crear redes clientelares. Empezó a subvencionar a organizaciones feministas y entonces mucha gente se dio cuenta que con el feminismo se ganaba dinero. Entonces empezaron a crear asociaciones feministas con el objetivo de ganar dinero. No de crear centros de acogida para mujeres maltratadas, no de crear centros de asistencia para mujeres violinizadas, no de crear centros de asistencia para atender a mujeres que pudieran tener acoso en el trabajo. No, dar charlitas, hacer tonterías. Entonces, primero empezaron las del sector zapatero, en el que se creó una red clientelar muy grande y os voy a dar un ejemplo. Yo una vez quedé con una chica con la que estaba medio ligando y esta chica me contó que su sistema de trabajo era ir de instituto en instituto dando unas charlas y con eso se ganaba mucho dinero porque la contrataban. Pero claro, a ella la contrataban porque era del PSOE y tenía carne de partido, así que determinadas cosas ella no las podía decir en alto. Bueno, primero fue el PSOE, luego llegó Podemos y dijo, ¡buah! Toda esta red clientelar del PSOE está tomada, pues vamos a hacer una nueva red clientelar y como el feminismo clásico ya tomó esta red clientelar, creamos otra. Las primeras se llamaban a sí mismas o se llaman RADFEM. Esto no quiere decir que todas estén equivocadas. Esto es como el caso de Comunión, Liberación, Renovación y tal. Los que están abajo creen de verdad lo que hacen, de verdad lo creen, lo creen, lo creen. Pero este señor Ángel no. Yo estoy segura de que no había ninguna contradicción en cuando me decía que él por un lado creía, pero no podía evitar sentirse atraído por mí, era todo mentira. Él necesitaba comunión, renovación y liberación para ganar dinero, pero él no quería dejar de tener asuntos con mujeres que le gustaban. Esto está clarísimo y lo tengo clarísimo ahora. Entonces, continúo. De esta manera se creaban asociaciones, la parte de abajo creía de verdad en el feminismo y la parte de arriba veía la ocasión de ganar dinero. Cuando llegó
Podemos, entonces se metieron a otro rollo que era feminismo interseccional, sostenible, con no sé qué de género, para crear otras asociaciones y empezar a regar de dinero a sus amigos. Que esas asociaciones habría alguien que se lo creía de verdad y que no ganaba dinero, seguro, pero muchos ganaban mucho dinero. Las influencers feministas, que entonces les pagaban por ser influencers, les pagaban por dar charlas, les pagaban por tal y por cual. Vamos a ver cosas que yo he visto. Cuando se intentó hacer un acto porque el año pasado iban a colgar de una grúa a 3 mujeres feministas y fuimos a escribir cartas a la ONU en Irán, simplemente por reclamar derechos. Y fuimos a llamar a la ONU a tal... Ni Podemos ni el PSOE se metieron ahí, no les interesaba pelearse con Irán. Ahora voy a contar mi historia. Yo, que soy gilipollas, entro en una asociación y no voy a decir el nombre de la asociación. Y en esa asociación lo que se luchaba era por derogar la ley trans. Yo hablo en público de eso y, como sabéis, me cancelan, me siguen por la calle, me intentan pegar. A Laura Estrego la pegaron también, a Silvia Carrasco han intentado pegarla. Bueno, me siguen por la calle, me acosan, pierdo mis trabajos porque, por si no lo sabéis, cuando trabajas en televisión, si un partido llama y dice a esta la queremos fuera, esta se va. Vale, esta se va. ¿Por qué? Si yo hubiera estado en el PP me hubiera protegido, pero yo no estaba en el PP, así que cuando llamó el PSOE y dijo si queréis acceso a determinada información, esta persona se va fuera, pues yo me tuve que ir fuera. De Espejo Público me echaron porque salió a la luz que me habían presentado una demanda que gané de sobra, esa en la que yo dije, este señor es un hombre, que he ganado y he sentado jurisprudencia, pero ahí el PSOE llamó para que me echaran y yo sé, porque me lo dijeron más tarde. En boca de todos se supone que pasó lo mismo porque entró Sara Santaolalla y yo me peleé con Sara Santaolalla y el PSOE pidió mi cabeza. Nunca me lo han dicho de forma directa, pero yo lo sé, coincidió además. Y como yo no estaba protegida por el PP ni por ningún partido, yo era lo que se llama expendable, de mí se podían librar. Yo perdí mis trabajos, me acusaron de plagiadora, me acusaron de terjafa, me pegaron por la calle, me hicieron una campaña de cancelación, perdí una serie porque llamaron y la serie se fue a la mierda, cuando me habían pagado al principio de la serie. Pero casualmente otras personas que decían lo mismo no las tocaban. Una de ellas es una famosa escritora que puso en su perfil, en el último momento, voy a votar al PSOE porque si no ganará la ultraderecha. Casualmente está casada con un señor que está en una fundación del PSOE ganando 110.000 euros al año, según el portal de transparencia, y con un currículum que yo luego lo empecé a mirar, pregunté a mis amigos y les pregunté, ¿esto lo podría ganar en una empresa privada con este currículum? Y me dijeron, no. La segunda, y esto es lo más bestia que yo he visto, creó una fundación. No puedo decir el nombre de la fundación porque me podría meter en un lío muy gordo, pero Pablo Cambronero la está investigando. Esta fundación, que era teóricamente para ayudar a las víctimas de violencia de género, no ha hecho nada por las víctimas de violencia de género y, de hecho, María Martín de la Bolaera, esto se lo dijo en directo, que ella trabaja con víctimas de violencia de género, ya no recibe ningún dinero y que cuando ha llamado a asociaciones de las subvencionadas no les han dado un duro. Entonces yo empecé a ver que esta fundación recibía muchísimo dinero en subvenciones y que no iba nada ni a casas de acogida, ni a atención psicológica, ni a nada. Había muchos viajes a Colombia de la persona que lo lleva. Y ahí llamé a Pablo Cambronero, que como sabéis es el ex policía que actualmente está haciendo una investigación de a dónde va el dinero desviado por cooperación y por ayudas a ONGs. Entonces contactamos con chicas que trabajaban allí y que estaban aterrorizadas porque se habían dado cuenta de lo que pasaban, pero les habían amenazado. Una de las chicas, o sea, Pablo Cambronero y yo íbamos a sacar esto a la luz, pero vimos que las chicas estaban tan mal y tenían tanto miedo que Pablo me dijo, yo me sentiría mal sacando esto porque en otras fundaciones no hemos hablado con quien está dentro. En fin, que yo he visto cosas que nunca creerías. Que saquen a Sara Santaolalla, que ha fingido un montaje
que en el auto judicial se dice no hay herida forense y no hay un vídeo. Y que ella sigue diciendo es que he sido acosada y la lleven a una manifestación feminista. Que cuando a estas 3 iraníes las iban a colgar, llamamos hasta el apuntador. Nuria González se mató intentando salvar a estas mujeres a las que probablemente ya han ejecutado y nadie movió un dedo. Que cada vez que intentaba María Martín de la Bolaera buscar ayuda para mujeres que estaban sufriendo violencia de género y llamaba a asociaciones del PSOE o quien fuera para conseguir ayuda, el dinero no se sabía. Que 500 millones anuales del Ministerio de Igualdad no se saben a dónde van. Pues ¿qué ha pasado? Lo mismo que pasó con el grupo carismático Renovación, Comunión, Colaboración, como se llamara. Que entra alguien que ve que puede ganar dinero. Es decir, cuando yo hablo de Ángel, este hombre yo tengo claro que era que todo lo que me dijo de que él sufría por la contradicción entre lo que él sentía pero que le gustaba yo, era mentira. Él vio la oportunidad de ganar mucho dinero y relacionarse muy bien a partir de este grupo y entrando en este grupo y la usó. Prácticamente las asociaciones feministas subvencionadas no están haciendo nada, porque si no tendríamos un acceso psicológico para mujeres víctimas de violencia de cualquier tipo y no lo hay. No hay apoyo para víctimas de estrés postraumático, no hay apoyo de ningún sitio. En España prácticamente no hay casas de acogida para mujeres maltratadas. La ley de violencia de género no ha servido absolutamente para nada. Cada vez hay más víctimas de violencia de género y cada vez hay más violinizaciones. Es decir, yo me sigo sintiendo una mujer feminista en el sentido que es J.K. Rowling. Yo creo que hace falta ayudar a las mujeres y crear redes de ayuda y que es cierto que las mujeres en general estamos siempre en peor posición, no te digo ya en países como Irán o en la gran mayoría de los países de Latinoamérica o en 3/4 partes del mundo donde hay mujeres que les casan o las prometen con 9 años, que no tienen más remedio que acabar vendiendo su amor y su caricia porque no tienen un duro, que no tienen acceso a la educación en un montón de mujeres, no hablemos ya de Afganistán. O sea, en lo que no es Occidente, la vida de una mujer es, pero muy por debajo de los hombres. Y en Occidente, en realidad, dicen, no, ahora el acceso al trabajo de las mujeres es idéntico. No, perdona. En la FNAC, donde trabajaba yo, si llegabas con un título universitario, es muy posible que acabaras de cajera. Mientras que los hombres acababan en almacén, donde se subía mucho antes, con idéntica formación. Cuando yo trabajaba en la FNAC, yo tenía mucha mejor formación que mi homólogo en Barcelona. Yo hablo 3 idiomas, más. O sea, hablo inglés, francés, español. Me muevo muy bien. Vale, hablo perfectamente inglés, francés y español. Y puedo hablar muy bien italiano y catalán. Y tenía un título y otro título. Mi homólogo no había acabado el título y hablaba mal inglés y no hablaba francés. Él cobraba más. Como me enteré yo, hackeando el sistema. Normalmente las mujeres en el mismo puesto ganan menos, pero ellas no lo saben porque los puestos a partir de cierto nivel se hablan en privado. Normalmente una mujer con la misma formación acaba de limpiadora y él acaba de dependiente que puede subir más. O sea, y no hablemos de que una mujer que va por la calle sola de noche se expone a una agresión. O sea, si bajas por la calle Buenavista, por aquí al lado, por cualquiera de esas callejuelas, no se te ocurra ir de noche. Irene Montero, cuando dices que ese barrio no es peligroso, este barrio es muy peligroso. Pero a un hombre tiene mucho más difícil que le agredan. La mujer va a ser el primer blanco. Y además ahora, si te agreden, de paso hay violencia sexual que se añade. Antes solo te atracaban, ahora no. Ahora una mujer, joven o no, da igual, en la calle es un blanco seguro. Entonces, no me pueden decir que estamos maravillosamente porque estamos, yo creo que incluso peor que hace unos años. Es decir, hace unos años no había este nivel de violencia sexual que hay ahora tan salvaje, tan salvaje. Creo que el feminismo real es más necesario que nunca. Pero todo lo que han sido asociaciones y demás se ha ido de madre. Aparte, se han peleado
la RAFEM con las queer, o sea, las feministas de toda la vida con las representadas por Irene Montero, que son las del transgenerismo. Pero dentro de la RAFEM, las marxistas de toda la vida se están peleando con otras. Y luego el hecho de que hay algunas personas como yo que ponemos en duda que a lo de Palestina le puedes llamar genocidio y que, es decir, yo no estoy a favor de Netanyahu y de su política expansionista, pero mucho menos me voy a poner a favor de Hamás, y si mañana tengo que elegir un sitio donde vivir, yo no voy a vivir en donde está Hamás, eso es de cajón, no voy a apoyar a Hamás nunca. Hamás es peligroso para las mujeres y los niños, y Gaza está en una dictadura de Hamás, que llevan, las últimas elecciones fueron hace 25 años. Pues a mí no me va a decir usted que apoye a Hamás, precisamente porque soy feminista. No me voy a apoyar a una organización que exige que las mujeres lleven velo, que las pone por debajo de los hombres, que si una mujer va a la playa en bikini la detienen, en fin, te diré, y que están completamente en contra de los homosexuales. Y yo recuerdo que yo yo ahora soy asexual, que no estoy con nadie, pero vamos, yo me he acostado con hombres y con mujeres y yo he tenido una vida procelosa, dejémoslo así. Entonces, ¿por qué no voy a ir a una manifestación? Porque creo que las primeras manifestaciones a las que no iba nadie de estas, ni saben lo que eran, íbamos muy poca gente, pero no había dinero de por medio y íbamos porque creíamos, y que ahora todo se ha pervertido cuando se ha metido el dinero o la búsqueda de votos. Entonces, no me creo nada. No me creo ninguna asociación, y mucho menos gente que se está peleando por Twitter, insultándose las unas a las otras, llamándose de todo menos bonitas, porque las transgeneristas se han peleado con las RADFEM. Dentro de la RADFEM están Nuria Salagre y Nuria González peleándose con el Partido Feministas al Congreso y con otras que no me acuerdo ni de cuáles eran. Están todas peleándose entre sí, y yo, por ejemplo, en Nuria González creo. Yo, por ejemplo, en la Alianza por los Derechos de las Mujeres Internacional creo. En pocas cosas más creo, ¿sabes? Pero yo ya estoy harta, y entonces yo me voy a quedar en mi casa. ¿Esto hace que mi compromiso feminista sea mínimo? No, hace que sea auténtico, porque yo no apoyo a gente que está sacando dinero o rédito electoral de una causa. De la misma forma que el señor Ángel con quien yo tuve el rollo, estaba ahí por pasta y por ver qué pillaba y con cuántas mujeres se liaba y quién le invitaba a Roma y quién le invitaba a Oxford, yo veo que ahí, sobre todo en el caso de la fundación a la que me refiero, que Pablo Cabrero y yo pensábamos sacar la historia, pero hay mucha gente ahí metida que está siendo amenazada, o sea, como en nombre del feminismo amenazas a mujeres, pues esto me dan ganas de vomitar. A mí cualquier mujer que esté ganando dinero con una causa y la está aprovechando para su beneficio personal, me parece, pues eso, como el presunto católico que se mete en un grupo ultracatólico para ver cuánto dinero saca y cuántas mujeres se líe. Espero que con esto se haya aclarado todo. Esto es muy, muy largo este vídeo, pero bueno, espero que lo hayáis entendido. Un beso, muchas gracias. Y como siempre, suscríbete, dale like, deja un comentario si quieres donar algo aquí o aquí. Con que dones 2 euros basta. Gracias.